Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo en esta semana. Qué bendición poder finalmente poder venir a tu encuentro y poderte compartir todo lo que el Señor pone en mi corazón para transmitirte. Una vez más, como siempre te digo cuando estoy ausente, todas mis disculpas, la verdad, me fue completamente imposible poder presentarme delante de ti. Tuve mis dos hijos de vacaciones 2 semanas. Tuve mi hija enferma muy seguido durante 3 semanas. Hace como un mes que hemos pasado de virus tras virus tras virus. Entonces pues las tenía aquí en la casa e imposible. Imposible poderme tomar este tiempo preciado contigo. Y bueno, es algo que trabajo con Dios cada vez. Entiendo cuando finalmente se me cierran las puertas de poder compartir y digo, bueno, Señor, estaré dispuesta y preparada en cuanto me lo permitas, me des la oportunidad de poder subir un video, pues entonces me gozaré y bueno, estoy feliz de que por fin llegó ese día, que puedo tomar este tiempo. Tú sabes, tengo muchas cosas en mi corazón para compartirte, que el Señor ha estado hablando a mi vida. El hecho de que no hubo mensaje no quiere decir que el Señor no estuvo dándome revelación, pero me queda claro que cuando el Señor cierra las puertas y me doy cuenta que de verdad es completamente imposible que haga los videos, me doy cuenta que entonces hay cosas que son solo para mí, no para compartir, o que Dios está trabajando algo que va a tomar más tiempo para cocinarse. Entonces, el tema de hoy se llama ¿Cómo ves las cosas? Vamos a orar porque como te digo, tengo muchas cosas que quisiera contarte, que quisiera compartirte, pero queremos que sea una palabra de Dios, no la mía. Él sabe lo que tú y yo necesitamos en este día, en esta temporada. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso que me prestas delante de esta persona que está viendo. Te doy gracias, Señor, por este espacio que has abierto, donde puedo compartir tu palabra, Señor, la palabra que pones en mi corazón. Te ruego, Padre, que tomes control de este tiempo y que seas tú quien hable a través de mí, que no sea mi punto de vista, que no sea mi sentir humano, pero que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor. De igual manera, abre el corazón de la persona que está viendo, que tenga un corazón receptivo, que sus ojos y sus oídos espirituales estén abiertos para escuchar lo que tú le quieres decir a él o a ella. Y sobre todo, Padre, que esta palabra pueda ser sembrada en su corazón y que dé fruto. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu palabra, por tu presencia. Amén. Y te digo, se llama ¿Cómo ves las cosas? Efectivamente, no podemos ser inertes, no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo actualmente. Es algo que genera mucho caos, que genera mucha incertidumbre. Y me encanta porque Dios no está alejado de lo que está pasando. Dios es el ser más presente y más preciso que existe. Y a veces, humanamente, con la religión hemos tratado de poner una separación entre cosas espirituales y cosas humanas, haciendo creer que a Dios hay cosas que no le interesan. Y muchas personas a veces me ha tocado que no sienten orar por ciertas cosas porque creen que eso no le interesa a Dios. Como si hubiera una lista de cosas que interesan a Dios y otras que no. Es cierto que la sociedad, el hombre ha hecho eso, ha querido segmentar a las cosas, como la vida personal, la vida profesional, como si el hombre pudiera ponerse diferentes eh, áreas en su vida, como si pudiéramos tener compartimentos diferentes. El ser humano es uno solo. La vida personal, por supuesto que tiene una implicación en la vida profesional. No podemos dejar una parte de nuestro ser en casa. Obviamente tenemos que tener disciplina y saber equilibrar, y ese va a ser el reto, pero somos un solo ente y todo lo que nos afecta en un área va a afectar lo otro. Es decir, problemas en el trabajo van a afectar nuestra vida personal también, van a afectar nuestro hogar, van a afectar nuestro temperamento, nuestro estado de ánimo. Y de la misma manera, como no podemos segmentar al ser humano, tratamos de hacerlo y qué padre sería, ¿no? Que dijéramos, voy a separar mi vida personal y aunque tenga muchos problemas, aunque tenga un hijo enfermo, aunque tenga problemas matrimoniales, voy a ir a mi trabajo y voy a hacer lo mejor posible y voy a ser eficaz. Por supuesto, podemos ir a hacer lo mejor posible, pero la creatividad, la
la motivación, el estado de ánimo no puede ser el mismo. Entonces, de la misma manera como no podemos segmentar eso, de la misma manera, Dios, no hay cosas que Él separe entre espirituales y no espirituales. De momento en el que tú le entregas tu vida a Jesús, todo lo que tú hagas es espiritual. Todo lo que tú hagas tiene que ver con Dios. Todo. Igual la gente que no conoce a Dios, todo lo que ellos hacen está ligado a lo espiritual. La gente que ahora dice la moda de, es que yo no creo en nada, pero soy espiritual. Y esa como diciendo, yo no quiero ningún contacto con Dios, pero yo soy ateo, atea, pero tengo, como me interesa lo espiritual, o sea, yo hago mis meditaciones y lo que quieras. Eso no existe. Todo ser humano está ligado a Dios y todo ser humano está sometido a un mundo espiritual, a una realidad espiritual, porque todo ser humano tiene un espíritu y nuestro espíritu es afectado por ese mundo espiritual tan activo y más real que el mundo que podemos ver. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú le entregas la autoridad a Dios sobre ti, sobre tu espíritu. Y es decir, que Dios te va a abrir los ojos a esa realidad del mundo espiritual. Y Dios te va a dar dirección de cómo equilibrar y cómo vivir en un mundo real, como dicen, tangible, físico, pero que es un mundo que es consecuencia de un mundo espiritual. Entonces, Dios te va a despertar a eso y te va a dar sabiduría de cómo vas a enfrentar las situaciones en tu vida. Van a haber cosas que vas a tener que enfrentarlas de manera natural, es decir, que son causadas por algo físico, y hay cosas que vienen del mundo espiritual y que solo van a ser peleadas, van a ser ganadas en el mundo espiritual. Espero ser clara al explicar esto, pero es importante que entendamos que no existen las personas neutras. No existe ningún ser humano en este mundo que diga, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, como dicen. Porque déjame decirte, solo hay dos campos. Está con Jesús, con Dios, con la verdad o fuera de la verdad. ¿Y qué es fuera de la verdad? Es la mentira. O existe la verdad o la mentira. No hay punto medio. Igualmente, no existe, no creo en Dios ni en Jesús, pero tampoco creo en nada. No, ¿por qué? No puedes, el ser humano es una criatura, es un ser creado que fue creado para depender de Dios. Si tú no dependes, si tu confianza, tus expectativas, tu esperanza no está puesta en Jesús y en Dios, entonces quiere decir que está puesta en alguien más. A lo mejor tú dices, está en mí misma, está en mí mismo. ¿Quién empezó esa tendencia de no necesito a Dios, solo puedo yo sola, yo solo? El diablo. Todo empezó con el diablo, Lucifer, que dijo, ¿por qué voy a adorar a Dios? Yo quiero ser el que mande, yo no lo necesito, yo voy a crear mi propia cosa. Siento que él también es una criatura. Entonces, esa naturaleza, ese deseo de quererte independizar de Dios cuando no podemos, es tan imposible como independizarte de tu corazón. Te desconectas del corazón y te mueres, obviamente. O independizarte del oxígeno. No puedes. De la misma manera, necesitamos de Dios, y todos los que se creen independientes de Dios han cambiado a devenir, a hacerse dependientes del diablo y sus espíritus y su tendencia y sus inspiraciones, que ha creado diferentes dioses o que ha creado diferentes cosas o situaciones que se han convertido en dioses. El poder, el dinero, el sí mismo, el orgullo, etcétera, etcétera. Entonces es importante que veamos que el evangelio es más simple de lo que parece y más claro de lo que parece. Y no hay 300 verdades como la mayoría de la gente cree, que no hay diferentes teorías. No, la Biblia dice, Jesús dice en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice una de las verdades, la verdad absoluta, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Como dicen algunos, es que hay diferentes caminos y es el mismo Dios. No, con ese versículo Jesús deja claro que el único camino para llegar a Dios, al Padre, es Jesús. Es la única manera en que tú y yo podamos tener acceso al cielo. La única manera. Entonces, tengamos que entender que no existe entonces
diferentes opciones, diferentes niveles, diferentes, ¿cómo decirlo? Cuando digo niveles, no existen diferentes posicionamientos espirituales, neutral, derecha o izquierda, no. Es o con Jesús, entregados a Él, sometidos a Él por decisión propia, o esclavos del diablo, de sus demonios, del pecado y todo lo que Él ha creado. Entonces, al igual que no existe otro camino más que esas dos opciones, de la misma manera, desde que tú entregas tu vida a Jesús, todo lo que tú haces se convierte en algo que honra a Dios. Y dice la Biblia, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor. Todo lo que tú haces tiene un impacto espiritual. Todo. Desde que tú te levantas, haces tu cama, desayunas, te vas al trabajo o cuidas a tus hijos o lo que sea que hagas en tu vida diaria, que estás haciendo comida, que vas al súper, estas cosas que consideramos tan rutinarias, tan insignificantes. Pero esa es la verdadera vida diaria. Y Jesús está ahí contigo y tú puedes honrar a Dios en tu vida diaria. Y es importante que en esta época, en esta generación de la humanidad, comprendamos qué tan importante es honrar a Dios en nuestra vida diaria. Ver las cosas como Él las ve. Y es algo que he estado hablando Dios en mi corazón. ¿Con qué lentes vemos las cosas? Obviamente, no puede alguien en este mundo, a menos que esté en medio de una isla desierta sin internet y sin tele, no estar consciente de lo que está pasando ahorita entre Ucrania y Rusia, el COVID, todas las cosas preocupantes que están pasando ahorita en el mundo. Y obviamente hay muchas opciones, diferentes cadenas nacionales, internacionales, diferentes medios de comunicación que te están dando día a día, minuto a minuto lo que está pasando. Te están dando su perspectiva tal cual, te están informando cuál es la situación física, en lo natural, así se le dice, qué es lo que está pasando. Te están diciendo la realidad humana. Pero algo que es importante, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué dice Dios de lo que está pasando ahorita? ¿Qué te quiere decir Jesús de lo que está pasando ahorita? ¿Cuál es tu rol en este tiempo? Cada generación, cada ser humano que ha pisado esta tierra ha tenido su rol, su papel a jugar en esta sociedad. Todos somos parte de lo que está pasando en el mundo ahorita. Todos tenemos un objetivo, una misión. Y es importante que valores tu rol en esta temporada del mundo, en esta generación. Porque es muy fácil a veces sentirnos ajenos a todo lo que está pasando, a sentir que a nosotros no nos corresponde, a sentir que somos pequeñitos y que no tenemos realmente impacto. Pero déjame decirte, dice la Biblia que el Señor creó de antemano todas las obras que nosotros haríamos, es decir, antes de la fundación del mundo, cuando Dios planeó que tú vinieras a la tierra. Él había creado todas las obras que tú harías para Él, pero para que tú puedas empezar a caminar en esa misión que Dios tiene para ti. Tú tienes que entregarle tu vida a Jesús y escoger, entregarte a Él, dejar que Él te guíe para que ya no seas esclava o esclavo del diablo. Es la realidad. El diablo viene siendo la fuente de donde emerge esa desobediencia, esa anarquía, esa rebeldía contra Dios, que al final se va a presentar delante de ti como algo que tú tienes ganas de hacer, que algo que se te dé la gana a ti de hacer. Pero al final todo eso viene inspirado por esa rebelión que el enemigo sembró en el ser humano cuando el ser humano cayó en el pecado, desde Adán y Eva. Entonces dices tú, ay, pero yo el diablo, qué horror, yo no quiero saber nada de él, no existe. Hay gente que hasta dice que no existe el diablo, qué gran error. Es como decir que no existen los asesinos. Puedes negar la realidad, pero la realidad está muy clara. El diablo existe. Y tú tienes que entender cuál es tu posición entre Dios y el diablo. ¿Quién te está a ti inspirando para actuar? Si tú dices que tú sigues a Dios, pero tú no le has entregado tu vida a Jesús, entonces estás en error. Tienes que reconocerlo. Dice la palabra, si reconoces con tu boca y crees en tu corazón que Jesús vino al mundo, entregó su vida en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos por tus pecados, serás salvo. Entonces dice la Biblia que hay un paso que hay que tomar. Con tu boca tú dices, Jesús, te entrego mi vida, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, yo quiero hacer tu voluntad,
ven a vivir dentro de mi corazón. Y si lo haces creyendo, tú empiezas, dice la Biblia, una nueva vida. Dice, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, insisto, Dios te abre los ojos al mundo espiritual y te empieza a guiar y te empieza a revelar cosas que no sabías. Entonces, como te digo ahorita, por todas partes nos están bombardeando con información, fotos, videos de lo que está pasando, que lo único que hace obviamente es sembrar pánico, temor, incertidumbre. No digo que no hay que ver las noticias, claro que no, pero hay que tener mucho cuidado de qué vamos a dejar influenciar nuestro corazón. Obviamente somos seres humanos, somos seres muy sensibles. Todo lo que escuchamos y lo que vemos afecta nuestro corazón y afecta nuestra percepción. Eso es lo que más tenemos que cuidar. ¿Cómo, a través de qué lentes vamos a ver las cosas? Entonces yo ayer estuve muy cargada, después de lo que vi por Ucrania, estuve orando todo el día, no se me quitaba ese peso en mi corazón, me llegó mucho la verdad, como si me hubiera pasado a mí, de pensar en esas personas que tenían su vida diaria normal y de repente caos, aeropuertos cerrados y ahora ya en una situación gravísima de estrés y de inquietud, siendo que nadie les avisó, nadie les pidió su opinión, no tuvieron ninguna decisión que tomar y les cayó esto encima. Entonces estuve orando mucho y hasta la noche oramos mi esposo y yo y dije, Señor, háblame al respecto de esto. ¿Qué dices tú? Yo ya vi lo que dice en las noticias. ¿Qué dices tú? Entonces me fui a leer una palabra profética que ya había leído al inicio del año. Generales Internacionales se llama, son profetas, Generals International. Es un grupo de profetas que es de diferentes partes del mundo que se reúnen cada año para estar intercediendo por las naciones y también para estar pidiéndole palabra profética a Dios, porque déjame decirte, Dios quiere guiar a su iglesia, a cada miembro de la iglesia, a cada hijo e hija. Dios nos ha dado una misión y ahí nos ha puesto en diferentes lugares de la sociedad. Y cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú te conviertes en un miembro activo. Y Dios quiere darte dirección al respecto, quiere mostrarte cuál es la misión, así como un soldado que va a la batalla. Dios nos da estrategias y tácticas. Entonces yo volví a esa palabra profética y vi que habían recibido de Dios, eso fue publicado el 10 de enero, que habría conflictos ligados con Rusia y que habría muchos conflictos y amenazas de guerra en esta nueva era que estamos empezando. Porque dices en el mundo espiritual, dice, hemos entrado a una nueva era, no nomás una nueva década, es un nuevo tiempo. Lo que funcionaba antes ya no va a funcionar, necesitamos una nueva revelación de Dios, vamos a vivir cosas nuevas como sociedad también. Obviamente que desde la pandemia nos dimos cuenta, entendimos que la vida ya no va a ser igual como era lo que conocimos. Esto no significa que sea exactamente malo, pero sabemos que en general al ser humano nos cuesta el cambio y que simplemente la infancia de nuestros hijos no va a ser la misma que la nuestra, al igual que no fue la misma que la de nuestros padres. Pero yo siento que entre la vida de mis abuelos a la vida de mis hijos hay una aceleración, un progreso enorme comparada con la abuela de mi abuela y su vida. Siento que ha habido una aceleración increíble, un cambio dramático, aún para mi propio abuelo, con lo que él vio de niño a lo que está viendo ahora a su edad, que tiene mi abuelo 80 y tantos, que está viendo con sus propios ojos todo lo que él ve a nivel de desarrollo de tecnología, siendo que en su época no había nada. Yo creo que apenas había el teléfono y no había en todo el pueblo, tenía que ir a cierto lugar a que le prestaran el teléfono. Entonces a lo que voy, le tocó ver unos cambios, una aceleración en sus ojos. No quiero ni saber lo que nos va a tocar a ti y a mí en la edad de la vejez, que Dios nos conceda llegar, todo lo que vamos a ver de diferencia. Entonces a lo que voy, Dios nos quiere alertar, Dios nos quiere preparar. Cuando veo eso, me da tanta tranquilidad de decir, esto no sorprendió a Dios. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y Dios quiere informar a sus hijos, a los que estén queriendo saber. La Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído, ningún ojo ha visto lo que Dios ha preparado para los que aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, si tú quieres hacer su voluntad, si tú quieres estar consciente de lo que Él te llama a hacer, Dios te va a dar
revelación y estrategia. Y es increíble ver cómo Dios es conocedor y está liderando a través de sus hijos en lugares específicos lo que está pasando ahorita en lo internacional. Parece que eso está fuera de la iglesia, parece que esto está fuera de lo espiritual, pero por supuesto que no. Dios está levantando a sus hijos para estar intercediendo, para estar orando. Interceder es cuando tú estás orando por alguien más que no eres tú. Estás orando por alguien más. Entonces es importante que tú le emplees, que te muestre Jesús cuál es mi rol. ¿Cuál es mi rol? Obviamente no caigamos en la tentación de querer salvar al mundo de ser Dios. No podemos. Sino digamos, Señor, ok, muéstrame cómo orar. Si sientes en tu corazón un peso por Ucrania, ora. Dile, Señor, guíame, no sé cómo orar por ese país, guíame. Si tú sientes un peso por eso, ora hasta que sientas tranquilidad. Pero sobre todo pídele, Señor, en estos tiempos nuevos de conflicto, de cambio, de un cambio increíble, muéstrame cuál es mi rol, qué es lo que me llamas a hacer, porque tú tienes un rol importante. Y sobre todo, dile a Dios que te dé su perspectiva. No dejes que sean las noticias, los comentarios, las teorías humanas, las que determinen con qué lentes tú vas a ver las cosas. Pídele a Jesús que te abra los ojos y que te ayude a ver cómo las estás viendo. Dile que te guíe hacia qué profetas vas a estar escuchando, profetas de Dios. Escucha a varios para que te des cuenta que hay una unanimidad dentro de lo que está pasando. Que el Señor te ponga, yo la verdad escuché varios que tengo años escuchando. Todos están en la misma sintonía de que va a haber movimiento, se va a sacudir la cosa. Dios no está diciendo que se va a calmar el asunto. Dios no está diciendo que ya no va a haber nada y todo va a estar bien. No, está siendo bien honesto, bien real, que las cosas se van a poner tensas, pero dice el Señor que Él va a proteger y guardar a sus hijos y que nuestro refugio esté en Él, que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, hoy más que nunca, es un tiempo de resguardarse en una muralla sólida que no se mueve, que es Jesús. Él es nuestra protección inamovible. Entonces, hoy más que nunca necesitamos volver a nuestro Creador, ser honestos de dónde estamos posicionados, en qué reino estamos. Estamos en el reino del mundo que es inspirado por el enemigo, un reino que tiene fin, que va a terminar mal, como lo dice la Biblia, un reino que está equivocado y que está fundado en la mentira porque ignora el mundo espiritual, o estamos fundados en el reino de los cielos, que está fundado en la verdad y que va a tener gloria y victoria, como lo vemos en el Apocalipsis. Ya sabemos qué va a pasar. Jesús vendrá por su iglesia y el Señor va a reinar eternamente. Y dice que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua, fíjate, toda nación. Eso muestra también que Jesús y Dios es el único rey, el único Dios de todas las naciones. No que unos van a decir los chinos, ay, ese no es el Dios de los chinos. No, dice toda lengua confesará que Jesús es Señor. Dios es el único Dios. Jesús es el único Dios de todas las naciones, de toda la tierra. Y es importante que hoy seamos conscientes y claros de qué creemos. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, sí, con el COVID nos dimos cuenta que nuestras posiciones, nuestras distracciones, nuestras fuentes de esperanza, de gozo, como los amigos, la vida social, la reputación, el nivel económico, el nivel social, el nivel profesional, no eran suficientes para darnos gozo, que lo podíamos perder así como nos los mostró la pandemia. No era suficiente. Y yo siento que ahora comenzábamos este año a querer volver a retomar los viajes, a retomar esos pequeños placeres de la vida. No digo que estén mal, pero no pueden ser ellos los que sean el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra paz. Como que queríamos retomar una vida medio normal y ¡pum!, que llega lo de Rusia. Y a lo que veo y a lo que siento, va para largo eso, todo el conflicto, consecuencias de... Claro que el Señor nos llama a orar, porque hay cambios cuando oramos, intercedemos. Pero lo que te digo, no te cierres a diciendo se va a acabar solo. No, hay que estar orando.
El asunto está tenso, realmente tenso. Entonces, ahora que llegó esto, viene a romper esos sueños de todas las personas de volver a la normalidad, a una vida entre comillas calmada, que podamos viajar, que podamos volver a soñar, como dicen humanamente hablando. No, entonces quiere decir que aún más que nunca, una segunda invitación para ser reales y decir, yo necesito que mi fuente de protección, de paz, de esperanza, venga de algo que no se mueva, de algo que nadie me pueda quitar. Y ese es Jesús, ese es Dios, el único que pueda darte esperanza contra esperanza, dice la Biblia. Aun cuando todo parezca negro, que el Señor esté ahí, que el Señor no se mueve, no cambia, y Él ha prometido 10,000 caerán a tu diestra y 30,000 a siniestra, a tu izquierda, pero a ti no te tocará. Jesús quiere venir a mostrarte la vida que hay en Él. Y aún si hay dificultad, el Señor dice 7 veces que eres justo, pero de todas las levantará el Señor. El Señor protegerá a los suyos y Él quiere que tú seas, que tú te conviertas en su hija o en su hijo y sobre todo que tú cumplas esa gran misión que Él tiene para ti. Tú tienes un gran rol, tú eres importante, entrégale tus decisiones a Dios y Él te va a mostrar cuál es tu rol ahí donde Él te ha puesto, para que tú le sirvas, para que tú estés intercediendo, para que tú estés representando a Dios como embajador, como embajadora en esta tierra de su reino. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos recuerda, Señor, cuál es la realidad, cuál es nuestra verdadera patria, no este mundo, pero tu reino, Señor. Así que te ruego que abra los ojos espirituales de esta persona que está viendo y le muestre, Señor, cuál es la verdad, cuál es la realidad, que esta persona pueda posicionarse en tu reino, Señor, que pueda tomar el control de su autoridad y dártelo a ti, y que esta persona pueda tomar posición, la posición que tú has preparado para él o para ella. Son tiempos, Padre, importantes, son tiempos claves. Tú nos has llamado a vivir en esta generación por una razón y nos has capacitado para ello. Te ruego que reveles a esta persona cuál es su parte, Señor, en este tiempo de la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, porque tú eres verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, y tú nos proteges y tú nos guardas y tú reinas, Padre. Gracias por tu amor. Amén. Si Dios nos concede, nos vemos la semana próxima. Que Dios te bendiga y sobre todo, no dejes que el temor se apodere de ti. Todas las veces que sientas temor, habla con Jesús. Déjalo recordarte que Él tiene cuidado de ti. El perfecto amor echa fuera todo temor. Repite ese versículo que te recuerde el Señor. El amor perfecto que es Él va a echar fuera todo temor porque te va a recordar que Él te guarda. Y si Jesús contigo, ningún enemigo es suficiente contra ti. Nos vemos pronto.